El pastor silencioso. El cuidado, consuelo y corrección del Espíritu Santo. Por John MacArthur. Capítulo 3. El Espíritu de vida. El nuevo pacto. Al final del estudio de los ministerios del Espíritu en el Antiguo Testamento, que con frecuencia se pasan por alto, en el capítulo anterior observamos un mayor protagonismo del Espíritu bajo la revelación más plena del nuevo pacto. Esta creciente participación del Espíritu Santo con los creyentes supone algo más que una diferencia superficial entre los dos testamentos. La superioridad del Nuevo sobre el Antiguo comienza a perfilarse. Si vamos a apreciar plenamente el potencial del ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas, es útil estudiar la importancia del nuevo pacto y entender su preeminencia. Un mejor pacto. Mateo 26, del 27 al 28 dice: Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Estas son las propias palabras de Jesús a sus discípulos en la última cena, la noche antes de su muerte. Estas palabras están llenas de una importante verdad sobre el nuevo pacto. Nuestro Señor proveyó la base del pacto, su sangre, y reveló el propósito distintivo del pacto, ofrecer el perdón de los pecados. Por esa razón, el nuevo pacto aparece en agudo contraste con el antiguo pacto. El nuevo es la esencia y el epítome del plan redentor de Dios. Revela en términos bien definidos la base para la salvación, mientras que el antiguo pacto estaba cargado de simbolismo que se limitaba a señalar hacia el verdadero medio de expiación. Los sacrificios y los símbolos del antiguo pacto nunca podrían por sí mismos salvar a nadie. Todas las ceremonias, incluidas la circuncisión, los sacrificios de animales y diversas abluciones, eran meramente simbólicas. Solo eran sombras, imágenes y modelos que apuntaban a la realidad futura del nuevo pacto, ratificado por la muerte de Jesucristo. En pocas palabras, eran elementos de un pacto inferior y no tenían eficacia salvadora por sí mismos. El autor de la epístola a los Hebreos, inspirado e impulsado por el Espíritu Santo, dio una excelente sinopsis del nuevo pacto como el mejor pacto. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor: pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreos 8, del 6 al 13. Un breve examen de este pasaje revela dos hechos básicos acerca del nuevo pacto. Tiene un mejor mediador, Jesucristo, y tiene mejores características, que se basan en mejores promesas. Un mejor mediador. Cada pacto tiene un mediador. Un mediador es alguien que está entre dos partes y sirve de puente entre ellas. A este fin, el mediador debe representar a ambas partes por igual. Como Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, es la única persona que podría ser el mediador entre Dios y la humanidad. Y Él es el mejor mediador de un mejor pacto, el nuevo pacto. Bajo el antiguo pacto, los sacerdotes y los líderes humanos fueron mediadores visibles. Moisés, por ejemplo, sirvió como mediador. Los sacerdotes levitas también fueron mediadores,
porque representaban al pueblo delante de Dios en los sacrificios que ofrecían. Los profetas también eran mediadores, en cierto sentido, porque llevaron la palabra de Dios al pueblo. Pero a pesar de que Moisés, los sacerdotes y los profetas podían ser vistos como mediadores reales, ellos tenían una gran deficiencia. Ninguno de ellos podría representar igualmente a ambas partes, Dios y la humanidad, ya que ninguno de ellos era Dios. Obviamente, con el fin de representar a ambas partes con perfecta satisfacción e igualdad, el mediador tendría que ser a la vez Dios y hombre. Y eso nos lleva a 1 de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El único mediador perfecto que podía cumplir con todos los requisitos para una mediación justa, imparcial y completa fue Jesucristo, que era a la vez Dios y hombre. Por tanto, está claro que el nuevo pacto tiene un mejor mediador que el antiguo. Nadie podría ser mejor que el Señor Jesucristo. Él es el mediador supremo y perfecto, cuya función era la realidad más grande que solo pudo ser representada y prefigurada por la obra del sacerdocio levítico en el antiguo pacto. Basado en mejores promesas. El nuevo pacto también se basa en mejores promesas. Todos los pactos son, por su propia naturaleza, promesas. El antiguo pacto estaba basado en promesas entre Dios e Israel, como Moisés recordó al pueblo. Pero las promesas estaban entretejidas en el carácter detallado y complejo del antiguo pacto, con sus muchos sacrificios, rituales, mandamientos y largas instrucciones para vivir. Estos aspectos jurídicos del antiguo pacto abordaban todos los aspectos imaginables de la vida, incluidas las limitaciones estrictas sobre lo que la gente podía comer y vestir. Todo el sistema era engorroso, repetitivo e imposible de cumplir. Una lectura básica de los capítulos relacionados en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio revelan con mayor detalle esas características legales del antiguo pacto. ¿Por qué fueron incluidos tantos elementos imprecisos, simbólicos y jurídicos en el antiguo pacto? Es importante entender este tema con cuidado. El antiguo pacto no era un pacto de obras, como algunos sugieren. La salvación en el antiguo pacto no era obtenida por la obediencia a la ley, pues incluso bajo el antiguo pacto la salvación era por gracia mediante la fe, de acuerdo con la promesa de salvación que Dios hizo inicialmente a Abraham y a su descendencia. La ley de Moisés no anuló la promesa de la salvación por gracia mediante la fe que Dios había hecho con anterioridad a Abraham. Así que incluso en el antiguo pacto, la salvación se ofrece en la promesa de gracia que Dios hizo a Abraham a causa de la obra de Jesucristo, a quien Dios identificó como el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. Esto indica que su muerte fue el sacrificio que cubrió a los santos del Antiguo Testamento. Debido a la aplicación de Dios del sacrificio de Cristo a todos los creyentes en el Antiguo Pacto, el autor de Hebreos escribió: «Las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo». Hebreos 4:3. Por esa razón, la carta a los Hebreos dice que las promesas del Nuevo Pacto son superiores. Por un lado, no están cargadas con sacrificios y ceremonias repetitivas, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses 2:17. Las nuevas promesas del pacto aportan la sustancia que las sombras del antiguo solo podían simbolizar. Además, el antiguo pacto era solo temporal y transitorio, pero el nuevo es permanente y final. Abundando sobre lo esencial, bajo el antiguo pacto, los sacrificios tenían que ser repetidos a diario, pero el nuevo pacto suministra un sacrificio eficaz una vez y para siempre en la muerte de Cristo. Los sacrificios del antiguo pacto meramente cubrían los pecados, mientras que señalaban simbólicamente la expiación completa del nuevo pacto. Esa expiación perfecta, hecha una vez y para siempre, fue provista por Cristo, que cargó con todos los pecados de todos los creyentes de todos los tiempos y se los llevó en un solo acto, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Hebreos 10:12. Además de eso,
como hemos señalado, la adoración del antiguo pacto estaba llena de ceremonias y rituales. El nuevo pacto ha sustituido todo eso con un ministerio del Espíritu Santo, nuevo, más personal y superior. Mientras que los adoradores del antiguo pacto tenían que ofrecer sus sacrificios en el templo de Jerusalén, los adoradores del nuevo pacto adoran en espíritu y verdad, en cualquier lugar. Juan 4:23. Por lo tanto, la enseñanza aquí es que las promesas incompletas y vagas del antiguo pacto han dado paso por el propósito amoroso y soberano de Dios a las promesas más gloriosas y completas del nuevo pacto. Hebreos 8:6. El único camino de salvación es, como siempre ha sido, por gracia mediante la fe. Dios siempre ha perdonado y justificado al hombre arrepentido basado en que Jesucristo llevó en la cruz el pecado del creyente. Pero el nuevo pacto realmente ofrece el sacrificio completo, hecho una vez y para siempre. Este sacrificio fue prefigurado por los sacrificios de animales del antiguo pacto. Echemos un vistazo a Hebreos 9, del 11 al 14. El cual explica claramente este gran contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Este pasaje explica la enseñanza esencial de que todo lo que necesitamos ahora es el nuevo pacto. Mientras que el sumo sacerdote en el antiguo pacto tenía que entrar en el lugar santo con regularidad durante todo el año y en el lugar santísimo una vez al año para ofrecer el sacrificio por el pecado, Cristo tuvo que ofrecerse a sí mismo una sola vez como el sacrificio perfecto para perdonar pecados. Ahora que la sustancia está aquí, no hay razón para volver a las sombras. No necesitamos un sistema ritual para mantener una buena relación con Dios. Tristemente, el ritualismo, tan común en comunidades como el catolicismo romano, la ortodoxia oriental y algunas denominaciones protestantes de la llamada Alta Iglesia, solo obstaculiza la obra del Espíritu de Dios para que las personas disfruten de los beneficios del nuevo pacto. El nuevo pacto no estaba destinado a ser un sistema lastrado con ritualismos. Esa es una de las cosas que lo diferencian del antiguo pacto. Hebreos 8, del 7 al 8, afirma con toda claridad que el antiguo pacto tenía defectos y deficiencias. Los sacrificios de animales y otros requisitos ceremoniales de la ley no eran faltas en el sentido de que fueran elementos del mal, porque Dios mismo los ordenó, pero eran inherentemente inadecuados porque no eran más que simbólicos y temporales, y nunca fueron diseñados para ser eficaces. Por eso tenía que haber un nuevo pacto. El resto de Hebreos 8, que es principalmente una cita de Jeremías 31, del 31 al 34, nos da 7 características del nuevo pacto, que muestra cómo es uno mejor. Es de Dios. Hebreos 8:8. Lo que el escritor de Hebreos quiso decir cuando citó Jeremías 31:31 es que el nuevo pacto era el plan soberano de Dios desde el principio. Nunca planeó hacer el antiguo pacto permanente. El nuevo pacto, por tanto, no es un cambio en el plan divino, sino una culminación del plan que Él tenía desde antes de la fundación del mundo. Es único. Hebreos 8:9. Dios mismo declaró que el nuevo pacto no es como el pacto que hizo con sus padres el día que los tomó de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como hemos visto, el nuevo pacto es diferente porque reemplaza toda ceremonia y simbolismo. Por eso es eficaz y auténtico. Reemplaza lo que es ritualista y externo con realidades que son espirituales e internas. Es importante destacar
que las diferencias entre los pactos son diferencias cualitativas, no como un contraste entre el mal y el bien, sino entre lo bueno y lo que es mejor. Francis Turretin escribió: Moisés no es lo opuesto a Cristo, sino un subordinado. Jesús dijo a los fariseos: Si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Juan 5:46. Así que el antiguo pacto no es la antítesis del nuevo, como algunos quieren enseñar. Más bien, el nuevo es el refinamiento definitivo y el cumplimiento de todas las promesas de gracia de Dios dadas en el antiguo. Es con Israel. Hebreos 8, del 8 al 10. Dios siempre ha hecho sus pactos solo con Israel, y esa es la razón por la que Jesús dijo en Juan 4:22, la salvación viene de los judíos. Sin embargo, los acuerdos de Dios con los judíos nunca han excluido de la salvación a los gentiles. De hecho, se suponía que mediante los pactos, Israel iba a representar a Dios ante el resto del mundo. No es legalista. Hebreos 8:9. El versículo 9 dice que los judíos no permanecieron en su pacto. Esto revela la imposibilidad de cumplir a la perfección los requisitos legalistas y los rituales, que fueron el sello distintivo de toda adoración bajo el antiguo pacto. El tipo de ritualismo legalista que hace sacrificios y los lavados ceremoniales esenciales no tiene parte en el nuevo pacto, porque el nuevo pacto de redención de Jesús es un acto hecho una sola vez, que nos mantiene limpios de pecado. Es interno. Hebreos 8:10. El nuevo pacto no se basa en objetos externos, tales como tablas de piedra o pergaminos. En cambio, se caracteriza por una actitud del corazón, generada por el Espíritu, que el profeta Ezequiel predijo cuando escribió: Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ezequiel 36:27. Además, bajo el nuevo pacto, la ley moral eterna de Dios se escribiría en el corazón mismo de los fieles. Más adelante en este capítulo tendremos más que decir sobre el tema de la ley moral. Es personal. Hebreos 8:11. Si el nuevo pacto es interno, se desprende lógicamente que es personal. Con esto quiero decir que tiene una aplicación personal individual, obrada por el Espíritu Santo. Ese ministerio personal del Espíritu es una de las ventajas gloriosas que los creyentes tienen bajo el nuevo pacto, como Jesús prometió en Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Provee perdón completo. Hebreos 8:12. Como ya hemos indicado, el perdón total y definitivo de los pecados es la piedra angular del nuevo pacto. Bajo el antiguo pacto, el sistema de sacrificios podía proporcionar una cobertura simbólica por los pecados. Pero la base para el verdadero perdón en Cristo solo estaba anticipada en un misterio. Pero con el nuevo pacto ahora presente podemos disfrutar en la plena luz de la revelación de la gloria de Cristo el perdón total que Él aporta. Isaac Watts, el gran escritor de himnos y predicador inglés del siglo XVIII, sabía bien que el nuevo pacto es un pacto mejor. Las dos primeras estrofas de uno de sus himnos menos conocidos dan testimonio de esto. Ni toda la sangre de los animales sacrificados en los altares judíos podía dar tranquilidad de conciencia al culpable o lavar la mancha. Pero Cristo, el Cordero Celestial, quita todos nuestros pecados, un sacrificio de nombre más noble y sangre más rica que ellos. ¿Qué acerca de la ley moral? Un elemento fundamental muy importante del antiguo pacto que todavía se discute hoy es el lugar de la ley y especialmente de los 10 mandamientos. En la mente de la mayoría de los cristianos, estos mandamientos están a menudo asociados con el antiguo pacto. Algunos incluso van tan lejos como para sugerir que bajo el nuevo pacto, la ley moral y los 10 mandamientos ya no son aplicables. Ellos a menudo citan las palabras de Pablo en Romanos 6:14 como apoyo para su posición, pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia.
Según el contexto, Pablo estaba negando que la ley fuera un medio de justificación. A menudo él utilizaba la expresión bajo la ley para describir a aquellos que buscaban la justificación por medio de la ley. Así que cuando dijo que no estamos bajo la ley, en Romanos 6, estaba subrayando la misma enseñanza que hizo en varias ocasiones de principio a fin en Romanos. Los verdaderos creyentes no están tratando de ganarse la justificación por la obediencia a la ley. Esa es la clase de esclavitud a la ley de la que estamos libres. Somos libres de la condenación de la ley y estamos libres de la obligación de ganar nuestra propia justificación. No obstante, no estamos libres de las obligaciones morales de la ley. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Romanos 6:15. Las prohibiciones contra la mentira, el robo, el falso testimonio, desobedecer a nuestros padres y así sucesivamente, los requisitos morales de la ley no han sido abrogados. ¿Por qué entonces las ceremonias y los sacrificios exigidos por la ley ya no están en vigor, pero los requisitos morales de la ley sí? Para responder a esta pregunta es importante saber algo acerca de los diversos aspectos de la ley. La ley moral es uno de los 3 componentes de la ley. Los otros son los aspectos civiles y los ceremoniales. La ley civil y ceremonial. El aspecto civil de la ley fue dado por Dios a Israel para establecer a ese pueblo como una nación única y separada del resto. Tenía que dar a los israelitas instrucciones especiales para que pudieran ordenar la vida social y económica de su nación. Esas instrucciones y ordenanzas no solo proporcionaban el orden de la cultura israelita, sino que también establecían límites que tenían la intención de aislar al pueblo de Dios de las culturas paganas que los rodeaban. El elemento ceremonial de la ley fue dado por Dios a los israelitas para gobernar la adoración apropiada. Las leyes ceremoniales eran esos mandamientos que describían todos los tipos y símbolos asociados con el sacerdocio levítico. Como hemos visto, esas ceremonias solo ilustraban realidades más grandes en el plan redentor de Dios. Por ejemplo, los sacrificios de animales y las diversas abluciones eran solo un simbolismo de la obra expiatoria de Cristo y la obra santificadora del Espíritu Santo. Mediante la secuencia de las ceremonias, se les recordaba a los fieles la santidad de Dios, su propio pecado y su necesidad de salvación. Por lo tanto, los aspectos ceremoniales de la ley solo ilustraban el propósito redentor de Dios para su pueblo. Ellos nunca fueron realmente eficaces y nunca estuvieron destinados a ser algo más que leyes temporales. Los aspectos civiles y ceremoniales de la ley del antiguo pacto sirvieron, por tanto, a su propósito y han quedado apartados. Podríamos comparar lo que ha sucedido a las leyes civiles y ceremoniales con lo que ocurrió durante la escasez de combustible en la década de 1970. Algunos de nosotros recordamos que en ciertas partes de Estados Unidos la gasolina escaseaba tanto que se impusieron sistemas de racionamiento. Fue usado comúnmente el método de números y días pares o impares. A los conductores con placas de número par se les permitía llenar el depósito de sus autos en los días pares, y a las personas con las matrículas impares se les permitía ir a la estación en los días impares. Felizmente, como hubo más gasolina disponible en unos pocos meses, no fue necesario el racionamiento a largo plazo. Por cierto, hoy nadie quiere volver a ningún tipo de racionamiento cuando el combustible es ahora abundante. En comparación, tampoco deben los cristianos volver a los componentes civiles y ceremoniales innecesarios de la ley de Dios. El apóstol Pablo explicó con claridad la abolición de las leyes civiles y ceremoniales bajo el nuevo pacto. Primero, en relación con las leyes civiles, dijo: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz.
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Efesios 2, del 11 al 16. Pablo dijo más acerca de la posición de los gentiles dentro del cuerpo de Cristo, y al hacerlo declaró sin efecto la ley ceremonial. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Colosenses 2, del 13 al 14 y del 16 al 19. La ley moral. Por último, está la ley moral. Esta se resume bien en los 10 mandamientos, que a su vez quedan resumidos en los 2 grandes mandamientos. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Deuteronomio 6, 5. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19, 18. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22, del 37 al 40. La ley moral tiene que ver con la ética, la moral, la actitud virtuosa del corazón de una persona y el comportamiento hacia otras personas y hacia Dios. La ley moral es eterna, refleja la naturaleza misma de Dios. Era obligatoria incluso antes de que fuera inscrita en piedra en el monte Sinaí, y permanece vigente bajo el nuevo pacto. Es evidente que la ley moral estaba vigente antes del Sinaí, incluso por los habitantes anteriores de la tierra prometida. De hecho, la razón por la que Dios los expulsó y dio la tierra a Israel fue que ellos habían violado su ley moral. Por tanto, la ley moral es el eje de los mandamientos de Dios a Moisés y nunca será abrogada. Debemos tener en cuenta su finalidad guiada por el Espíritu. La ley moral fue dada por 3 razones básicas. Primero, fue revelada para mostrarnos la esencia de Dios. Por la ley moral, la representación suprema de quién es Él y su santidad es más clara. Moisés y los hijos de Israel conocían esta verdad aún antes de que la ley fuera dada oficialmente en Éxodo 20. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Éxodo 15:11. Segundo, la ley moral revela la voluntad de Dios para el comportamiento humano, que es a lo que se refieren los 10 mandamientos. Nos enseñan cómo debemos comportarnos hacia Dios y luego nos dicen cómo debemos comportarnos moral y éticamente hacia los demás. Por último, la ley moral nos muestra que somos pecadores. A medida que nos damos cuenta de la santidad de Dios y conocemos sus normas, la conclusión lógica es que vemos cuán lejos caemos del nivel de Dios. Eso nos impulsa al arrepentimiento y a esperar el perdón de la misericordia del Padre. Las conversiones del Antiguo Testamento se producían cuando el penitente se golpeaba su pecho. Podríamos suponer con un sentimiento de culpa por su pecado y con frustración por la incapacidad de hacer algo al respecto. Rogaba por la gracia de Dios, que era su única esperanza. Entonces, ¿cuál es la respuesta bíblica correcta a nuestra pregunta anterior sobre el lugar de la ley moral en la vida del creyente del Nuevo Pacto? Martin Lloyd-Jones respondió la pregunta y proporciona un resumen excelente para nuestra breve consideración de la ley moral. La posición con respecto a esto,
la ley moral, es diferente, porque aquí Dios establece algo que es permanente y perpetuo, la relación que siempre debe subsistir entre Él y el hombre. Todo eso se encuentra, por supuesto, en lo que el Señor llama el primer y más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es permanente, y no es solo para la nación teocrática, sino para toda la humanidad. Luego Él agrega al segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una vez más, esto no fue solo para la nación teocrática de Israel. No se trataba solo de la antigua ley ceremonial. Era una condición permanente y parte de nuestra perpetua relación con Dios. Así, la ley moral, según la interpretación del Nuevo Testamento, permanece hoy tanto como lo ha hecho siempre, y lo hará hasta el final de los tiempos, y hasta que nosotros seamos perfeccionados. En 1 de Juan 3, el apóstol es muy cuidadoso en recordar a sus lectores que el pecado de los cristianos sigue siendo una infracción de la ley. Todavía vemos nuestra relación con la ley, y como dice Juan en efecto, el pecado es infracción de la ley. La ley todavía tiene vigencia, y cuando peco estoy quebrantándola. Aunque yo soy cristiano y nunca he sido un judío, soy un gentil. Por lo tanto, la ley moral todavía se aplica a nosotros. Jesús hizo un nuevo comentario de la ley moral y un nuevo resumen, pero Él no la abolió ni dijo eso porque fuera el mediador de un mejor pacto y la ley moral ya no importara. En nuestro afán por ver la gloria del nuevo pacto y la plenitud del Espíritu Santo en ella, hay que tener cuidado de no descartar las normas inmutables de Dios para la conducta correcta. Los pactos contrastados. Con la inclusión de la ley moral, el nuevo pacto quedó reforzado como el mejor pacto. En ese papel de contraste con el antiguo pacto, el nuevo abrió el camino para una manifestación más completa del Espíritu Santo. Ese contraste espiritual entre los dos pactos ya se había previsto en el viejo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31:33. Joel 2, del 28 al 32, también deja ver con claridad que la era del nuevo pacto sería una época de mayor actividad del Espíritu Santo. Esta idea fue verificada por el apóstol Pedro en Hechos 2, del 16 al 21. En 2 de Corintios 3, el apóstol Pablo se refirió a la calidad de la plenitud del Espíritu en el nuevo pacto, cuando él describió a los creyentes que conocía en Corinto. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. 2 de Corintios 3, del 2 al 3. Tal aplicación del nuevo pacto en la vida de los creyentes estaba estrechamente relacionada con la obra del Espíritu. Este mensaje, escrito en los corazones humanos, contenía las leyes del nuevo pacto que en realidad no eran leyes externas, sino virtudes que florecían bajo la influencia de gracia del Espíritu. Más adelante, en 2 de Corintios 3, como para subrayar el contraste entre los pactos, Pablo demostró la gloria superior del nuevo pacto. El apóstol vuelve al relato en Éxodo 34, cuando Moisés bajaba del monte Sinaí, después de recibir unas nuevas tablas de la ley de Dios. Las tablas de piedra contenían los 10 mandamientos y reemplazaban las tablas destruidas por un Moisés enojado por el incidente del becerro de oro. Mientras estaba en la montaña, Moisés tuvo comunión con Dios y vislumbró algo de su gloria. Durante el tiempo del ministerio de Moisés, Dios manifestó su presencia espiritual mediante la reducción de todos sus atributos a una luz visible. Dios apareció varias veces en el libro de Éxodo como la gloria Shekinah, sobre todo como la nube de día y la columna de fuego de noche que dirigió al pueblo de Israel en el desierto. La Shekinah también llenó el tabernáculo cuando éste fue terminado.
Después de haber estado en la presencia de Dios, el rostro de Moisés resplandecía cuando bajó del monte, casi como una bombilla incandescente. Su rostro era tan brillante que Aarón y el pueblo estaban asustados, y no podían soportar mirarlo directamente a los ojos. Moisés resolvió esa dificultad mediante un velo que él ponía sobre su rostro cada vez que no estaba reunido con Dios, o comunicaba las palabras de Dios directamente al pueblo. Pablo explicó su razonamiento a partir de 2 Corintios 3:7. La ley del antiguo pacto vino con gloria, pero fue una gloria limitada, que se reflejaba en el rostro de Moisés y era evidente para todo el que lo veía. Debido a que la ley era de Dios, también reflejaba su carácter y voluntad. El apóstol quería estar seguro de que sus lectores supieran que él no estaba en contra de la ley, como los que lo criticaban decían que estaba. Sin embargo, como veremos en el siguiente capítulo, la gloria de la ley, como el resplandor del rostro de Moisés, era una gloria que se desvanecía. En 2 Corintios 3:9, Pablo resumió su afirmación acerca de la gloria de la ley. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Este versículo nos recuerda nuevamente la función y las capacidades limitadas de la ley. Solo podía mostrar a los pecadores su condición y guiarlos hacia la necesidad de salvación, porque la ley por sí misma no podía salvar. Sin embargo, la ley tenía una gloria propia. Es santa, justa y buena. Pero la gloria de la gracia divina que se reveló en el nuevo pacto es muy superior. La conclusión de Pablo en cuanto al contraste entre los pactos es obvia, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. 2 Corintios 3:11. Si el antiguo pacto, el ministerio de condenación, con lo temporal que fue, tuvo tanta gloria, el nuevo pacto, el ministerio de justificación, tiene sin duda mucha más gloria. El Espíritu Santo le mostró con claridad a Pablo que el nuevo pacto es, por cierto, el mejor pacto. Y el Espíritu Santo nos anima claramente a regocijarnos también en esa realidad. Nuestro pastor silencioso, el Espíritu Santo, quiere guiarnos a la gloria completa y superior del nuevo pacto, ya que en realidad el nuevo pacto es el ministerio del Espíritu. 2 Corintios 3:8.